Jóvenes, bienvenidos a nuestro ciclo semestral San Marcos. Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y en esta oportunidad desarrollaremos la clase de Filosofía, jóvenes, de la semana 19 en nuestro tema Filosofía Política. Veamos a continuación, jóvenes, cuáles son nuestros contenidos temáticos. El día de hoy vamos a trabajar la teoría de John Rawls, la teoría de la justicia. También vamos a trabajar la teoría de Charles Taylor, ¿no? Charles Taylor es un autor canadiense, jóvenes, que habla pues sobre el multiculturalismo y la política del reconocimiento. Y por último, jóvenes, vamos a tener también, ¿no?, que hablar de la filósofa Nancy Fraser, ¿no?, filósofa norteamericana, feminista, con sus conceptos de redistribución y reconocimiento. Listo, muchachos. Entonces, iniciamos nuestra clase. ¿Qué es la filosofía política? Jóvenes, la filosofía política es una rama, pues, de la filosofía muy antigua, ¿no? Ya desde la época de Platón, en su obra La República, en Aristóteles, con su obra La Política, aparecen ya las reflexiones filosóficas, desde muy inicio, ¿no?, de la filosofía, desde la antigüedad, ya las reflexiones filosóficas son parte de la filosofía. Durante la Edad Media también se hacen interesantes aportes, ¿no?, a la reflexión política, ¿no?, desde la óptica del cristianismo. Y ya en el Renacimiento, jóvenes, con la obra de Maquiavelo, ¿no?, con la famosa obra El Príncipe, se rompe un poco con esta tradición cristiana y empieza la política separada de la ética, separada de la religión, ¿no? Luego van a surgir escuelas posteriores, ¿no? Thomas Hobbes, sobre Leviatán, inicia, jóvenes, ya pues la época moderna y empiezan las reflexiones políticas ya con respecto a las monarquías. Entra John Locke, otro gran teórico político importante, jóvenes, ¿no?, defensor del liberalismo político. Tenemos también ahí a autores como Kant, autores como Rousseau, que también van a desarrollar, jóvenes, teorías políticas interesantes, ¿no? Y Hegel y Marx, jóvenes, que van a tener también una visión política de la realidad, de la sociedad. Entonces, la filosofía política, jóvenes, también ya en el siglo XX retoma también temas interesantes y es ahí donde vamos a estudiar pues a estos autores, ¿no?, filósofos del siglo XX principalmente. Jóvenes, entonces, ¿sobre qué aborda, qué reflexiona la filosofía política? Reflexiona sobre la organización de la sociedad, sobre las formas de gobierno, sobre la justicia social, sobre el tema del poder, sobre el tema del Estado. Tenemos la famosa portada de la obra Leviatán, jóvenes, ¿no? Leviatán es el Estado, ese hombre que está ahí está conformado por todos los ciudadanos. Jóvenes, y entonces, ¿qué es la justicia? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Sería, pues, algunas preguntas de carácter político que el día de hoy vamos a desarrollar. Jóvenes, veamos entonces las últimas tendencias de la filosofía política en el siglo XX. Uno de los filósofos más importantes de esta época es John Rawls. Veamos su pensamiento. Jóvenes, John Rawls es un filósofo norteamericano que se le llama, pues, neocontractualista, ¿no? Se le dice, es un filósofo neocontractualista. Y, jóvenes, lo que él defiende, pues, tendríamos que explicar un poco qué es el contractualismo, ¿no? Jóvenes, en este sentido, si empezamos con Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles decía que el Estado es natural. El Estado es algo natural, surge con la humanidad. O sea, Estado y humanidad siempre han existido juntos, o sea, el Estado y la sociedad es algo natural. Y entonces, jóvenes, para las teorías aristotélicas no había pues que explicar el origen del Estado, porque era algo que siempre había existido desde que existió la humanidad. Pero ¿qué pasa, jóvenes? En la época moderna, ¿no?, con Hobbes, con John Locke, con Rousseau, con Kant, surge una nueva escuela llamada contractualista que nos da a entender que el origen del Estado se encuentra pues en un acuerdo racional entre hombres aislados, entre hombres individuales. Entonces, los contractualistas generan una situación hipotética: ¿cómo sería una sociedad sin Estado? ¿Cómo serían los hombres sin Estado? Y a partir de ahí, de esa situación hipotética, ellos suponen de que el Estado ha surgido por un acuerdo racional entre los hombres que ha fijado un determinado tipo de Estado. Entonces, los contractualistas piensan eso, jóvenes, que no existe el Estado desde un inicio, sino que los seres humanos en un primer momento son seres aislados, que tienen un modo de vida asocial, apolítico en este momento, sin Estado, y que en un determinado momento esto
va a cambiar y se va a generar por un acuerdo racional un Estado. A esto le vamos a llamar la teoría del contrato social y a estos autores se les llama contractualistas, ¿no? La mayoría de los contractualistas jóvenes vivieron entre pues, la época moderna, ¿no? Siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Principalmente. Pero John Rawls es un neocontractualista, es decir, alguien que vuelve a tomar esos principios liberales, ¿no? Y vuelve pues a replantear la necesidad de ver el contrato social en la época moderna, ¿no? Jóvenes, el contrato social de John Rawls se basa en la teoría de la justicia social, en la teoría de la justicia. Él considera que las instituciones democráticas, obviamente, deben basarse pues, en un modelo de justicia fundamental, ¿no? La equidad como justicia. Entonces, la justicia es la estructura básica de la sociedad. Ahí tenemos, jóvenes, la estatua de la justicia, con los ojos vendados, con su balance y con su espada, ¿no? La idea de los ojos vendados va a ser también una idea que John Rawls va a desarrollar. Veamos la siguiente parte de la clase, la siguiente diapositiva. Jóvenes, entonces ya te habíamos hablado del contrato social, ya te habíamos hablado de una primera parte de la teoría de John Rawls, ¿no? Jóvenes, entonces, si analizamos el contrato social en John Rawls, encontramos que es voluntario, ya que se da de manera libre, racional y entre iguales, y es el estado de naturaleza del hombre, ¿no? Y en ese estado de naturaleza se vive en una condición de igualdad. Joven, cuando hablamos pues del contrato social, hablamos de una situación que ya hemos dicho no es histórica, no es un origen histórico el Estado. O sea, no es que se haya hecho un análisis histórico, joven, y se haya determinado que en un momento determinado de la historia, de los hechos reales, se dio un contrato, ¿no? Y surgió el Estado. No, no. Sino que el Estado, jóvenes, la idea del contrato es una idea hipotética fundamentalmente, es una explicación racional, ¿no? Si queremos saber cómo es, por qué el Estado es como es, tenemos que pensar en un grupo humano sin Estado y ver por qué el Estado adquiere esas características. Entonces, una característica de los contractualistas es justamente que sus teorías del contrato social siempre son hipotéticas, no parten de la historia, no parten de los hechos. Jóvenes, en ese sentido hay dos conceptos que son complementarios en John Rawls, el concepto de posición original y el concepto de velo de la ignorancia. Joven, el velo de la ignorancia, ¿no? Algo que te tapa, por ejemplo, la venda que cubre tus ojos. Joven, ¿qué es lo que dice John Rawls? Para crear una sociedad justa, que eso es lo que él quiere hacer, para crear una sociedad justa o para crear los principios de una sociedad justa, necesitamos los seres humanos, dice John Rawls, desconocer nuestra posición original dentro de la sociedad. A ese desconocimiento de nuestra posición original, jóvenes, John Rawls le llama el velo de la ignorancia. Jóvenes, y entonces para John Rawls, todos los seres humanos vamos a ocupar un lugar en la sociedad, pero si nosotros vamos a crear esta sociedad justa, nosotros tenemos que desconocer el lugar que vamos a ocupar en la sociedad. Entonces, la posición original sería el lugar que una persona va a ocupar en una determinada sociedad. Y lo que se busca, lo que se trata es que obviamente todas las personas gocen de los mismos derechos, gocen de los mismos deberes y jóvenes pues vivan pues en ellos la justicia sea imparcial, ¿no? Jóvenes, entonces esa es la posición original, ¿no? El lugar que vas a ocupar dentro de la sociedad. Ahora, John Rawls dice, si uno conociera el lugar que va a ocupar en la sociedad, si uno conociera su posición original, bueno, el problema de esto es que vas a terminar favoreciendo a tu grupo, favoreciendo a las personas que sean de tu entorno. Entonces, es por eso que es mejor que desconozcas justamente esta posición original. Y es ahí donde surge la idea del velo de la ignorancia, jóvenes, que me trae de recuerdo, como te decía, a la justicia con su venda en los ojos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante este velo de la ignorancia? Dice Rawls. Es importante porque si desconocemos nuestra posición original dentro de la sociedad, no vamos a poder favorecer a nadie. No vamos a poder favorecer a nuestro grupo social. Es decir, no vamos a poder defender nuestros intereses, sino que vamos a tener que crear una sociedad justa en el sentido de que en cualquier lugar que ocupemos, todos intenten pues tener los mismos derechos, ¿no? Los mismos valores, la noción de justicia sea para todos. Jóvenes, entonces esa es la idea básica de John Rawls, que
quienes van a crear los principios o quienes van a crear la sociedad justa deben desconocer su posición original. A ese desconocimiento se le llama el velo de la ignorancia. Y a su vez, estas personas son personas racionales, que van a buscar el bien de todos, que van a buscar el bien de todos, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, la primera parte de la teoría de John Rawls. Pasemos ahora sí a la segunda parte. Jóvenes, ya habiendo establecido las condiciones, ¿no? Las condiciones necesarias para que se adopten pues, los principios de la justicia social, ahora vamos a ver cuáles son los principios que John Rawls considera deben primar en una sociedad para que se ajusta, ¿no? A eso se llama los principios de la justicia. Y entonces tenemos un primer principio. Dice, cada persona ha de tener un igual derecho al más amplio sistema de iguales libertades básicas compatibles con un sistema similar de libertad para todos. Bien, entonces lo que nos está diciendo John Rawls es, si queremos una sociedad justa, tenemos que garantizar que todas las personas gocen de los mismos derechos. Profe, ¿eso está en la Constitución? Sí, sí está en la Constitución, jóvenes, pero se tiene no solo que quedar esto en lo escrito, sino que tiene que verse en los hechos también. Y las leyes deben favorecer eso. Entonces, no puede haber ciudadanos de primera clase o de segunda clase. No puede haber gente con mayores libertades y otros con menores libertades o con más derechos que otros. Entonces, el primer principio de la justicia, según John Rawls como equidad, es justamente que todas las personas tengan iguales derechos. ¿Ya? Sigamos. Luego hay un segundo principio, jóvenes, pero que se subdivide en dos partes. Las desigualdades económicas y sociales, jóvenes. ¿No? Para John Rawls, jóvenes, la igualdad de derechos es una de las primeras características, pero jóvenes, lo otro es que en toda sociedad hay desigualdades sociales, hay desigualdad económica. Y entonces lo que John Rawls va a decirnos es que esa desigualdad tiene que aceptarse, ¿no? Pero tiene que hacerse dos cosas con ella, ¿no? Primero, dice, ¿no? Esa desigualdad no debe, pues, perjudicar a los menos favorecidos, porque si esa desigualdad genera una gran brecha entre ricos y pobres que son desfavorecidos, si esa desigualdad perjudica a los menos favorecidos, va a terminar generando conflictos sociales. Entonces, lo que él plantea es que la sociedad no es una sociedad igualitaria, no vamos a poder lograr eso al estilo del comunismo, al estilo de las propuestas socialistas, pero lo que sí podemos lograr es una sociedad donde haya desigualdad social y económica, pero que esa desigualdad social y económica termine beneficiando a los menos favorecidos. Eso es lo que se debe lograr, dice John Rawls. Jóvenes, y lo último es la característica de que puede haber desigualdad económica y social, siempre y cuando, dice John Rawls, todos tengamos pues igualdad de oportunidades. Todos tengamos las mismas oportunidades y no estén pues prohibidos ocupar ciertos cargos, ciertos grupos de la sociedad, ¿no? Entonces, la desigualdad socioeconómica es aceptable si termina favoreciendo a los menos favorecidos, termina siendo en beneficio de los menos favorecidos y termina dándose a partir de la equitativa igualdad de oportunidades. Bueno, a estos tres principios al final porque el segundo se subdivide en dos, se les llama así. Al primero se le llama el principio de igualdad, libertad y ciudadanía. El segundo es el principio de equidad, igualdad de oportunidades. Y el tercero es el principio de diferencia. Entonces, en una sociedad, jóvenes, justa, sí hay desigualdad, pero esa desigualdad beneficia a los menos favorecidos, ¿no? Y se basa en una igualdad de oportunidades. Una sociedad que le da igualdad de oportunidades a todos. Jóvenes, entonces, ahí se ha cometido, creo, un error, un lapsus. Vamos a acomodar acá, ahora sí. Así debe ser, jóvenes. Es el principio de diferencia y el principio de igualdad de oportunidades. Ahora estamos ya correctos. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos la teoría de Charles Taylor, ¿no? de John Rawls. Ahora sí vamos a ver
La teoría de Charles Taylor, que es la segunda parte de esta clase. Listo, jóvenes, a ver. Charles Taylor, jóvenes, por otro lado, él es un autor canadiense, es un filósofo cristiano, que se va a preocupar por la subsistencia cultural, ¿no? Por la subsistencia de la diversidad cultural. De ahí viene la palabra multiculturalismo, que es bien sencillo, jóvenes, varias culturas. Lo que Charles Taylor nos va a decir es que existen en el mundo una gran diversidad de culturas y que lo que debemos aprender, la cultura occidental fundamentalmente, es aprender a reconocer las diferencias culturales y revalorar a estas otras culturas, ¿no? Entonces, el multiculturalismo termina siendo, jóvenes, una ideología política que promueve la diversidad cultural y promueve la supervivencia de las diversas culturas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí, jóvenes, estas ideas. Jóvenes, ¿cómo nos diferenciamos de los demás? ¿Cómo logramos ser nosotros mismos? A ese concepto se le llama identidad, lo que yo soy. Y lo que yo soy, jóvenes, lo adquiero en interacción con otras personas. Por eso es que para Charles Taylor dice, el hombre es un ser dialógico. El hombre es un ser que dialoga con los demás, dialoga con los otros. Y su mente se configura en diálogo con los otros. Por eso el hombre adopta una visión dialógica. Ahí, jóvenes, Charles Taylor, ¿no? Charles Taylor dice, el hombre es un ser dialógico. Ahora, jóvenes, nuestra identidad puede ser individual, personal, ¿no? Ahí podemos decir, la identidad es la interpretación que hace uno de quién es, de lo que nos hace humanos, de lo que me hace ser lo que yo soy en lo personal, jóvenes. Y la identidad colectiva ya es el pueblo al que pertenezco, ¿no? ¿No? El pueblo al que pertenezco y el modo de expresarse, el modo de hacer sus realizaciones culturales de este pueblo. Entonces, lo que se plantea, jóvenes, es la necesidad de respetar las diferentes identidades individuales, pero también respetar y valorar las diferentes identidades colectivas, que a veces eso no se da, jóvenes. Entonces, la identidad es un horizonte moral y un horizonte de autorrealización, ¿no? Jóvenes, un horizonte moral, una revolución igualitaria como ideal de dignidad, autorrealización personal, revolución expresitivista, ideal de la autenticidad, ¿no? Entonces, jóvenes, en esta época, dice Taylor, la gente está muy preocupada por saber quién es. Su preocupación es descubrir su identidad y ser auténticos consigo mismos, ¿no? Entonces, a esto le llaman la capacidad del hombre en convertirse lo que desea ser y realizarse en toda su originalidad, ¿no? Entonces, ahí hablamos de la autenticidad, de la autorrealización, cuando uno, jóvenes, desarrolla la identidad que uno desea, ¿no? Listo, muchachos, entonces ahí tenemos las políticas de reconocimiento. Ya sabes, se basa en el concepto de identidad y cómo la identidad termina generando, pues, un reconocimiento en las personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice Charles Taylor, jóvenes. Acá tenemos algunas ideas que nos van a poder ayudar a entender a este pensador. Entonces, jóvenes, miren, hay un concepto fundamental en la teoría de Taylor, es el concepto de reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? Es el valor, ¿no?, que le damos a los demás, a los diferentes, y que les permite construir una identidad sana. Jóvenes, entonces, el concepto fundamental de esta teoría es esta, ¿no? De que si nosotros damos un adecuado reconocimiento, esa es la tesis central, si damos un adecuado reconocimiento al otro, ¿no? Eso es lo que va a plantear Charles Taylor, si damos un adecuado reconocimiento al otro, pongamos aquí, joven, lo que va a pasar en nosotros, en ese otro, es que va a formar una identidad plena, una identidad lograda. Se forma una identidad plena y lograda. Joven, entonces Taylor define el reconocimiento como la condición básica para que un ser humano logre su identidad plena. Sin reconocimiento no hay la constitución de una identidad.
Entonces, jóvenes, nos damos cuenta que el reconocimiento es un elemento importante para la constitución de lo que somos. Entonces, lo que dice Taylor es que si este reconocimiento no se llega a dar, que este reconocimiento se llega también a dar, pero de manera falsa, es decir, no valoramos realmente, pues al otro fingimos que lo valoramos, pero no es así. Jóvenes, la identidad de la otra persona, pues, termina degradándose, en el sentido de que se siente menos de lo que es, crea una falsa imagen de sí mismo, una falsa imagen, jóvenes, y contraria a sí mismo, ¿no? Una alienación por eso, y una imagen deformada, pues, de sí mismo. Entonces, por eso es necesario el reconocimiento. Adecuado reconocimiento al otro le termina generando una identidad plena, una identidad lograda. Listo, muchachos. ¿Por qué es importante esto? Dice Taylor, jóvenes, porque así tanto al individuo como las culturas necesitan verse reforzadas a través del reconocimiento por otras. O sea, una cultura también necesita ser reconocida por otras. Una persona también necesita ser reconocida por otras. Este reconocimiento es el concepto entonces importante que les permite construir su identidad. Por eso, jóvenes, es que tenemos ahí pues ese concepto de falso reconocimiento. El no reconocimiento aliena, genera una imagen degradada de nosotros. ¿No? Pongamos ahí, jóvenes. Ahora, joven, el multiculturalismo exige practicar una política de la diferencia. Eso es algo importante que tienes que tomar, ¿no? Que tienes que comprender. A ver, vamos poniéndole aquí. El multiculturalismo, jóvenes, lo que hace es estar a favor de la política de la diferencia. Esa es la política que defienden ¿no? Los multiculturalistas. ¿Cuál es la idea de esa, jóvenes? ¿No? La idea, jóvenes, es que ha habido grupos identitarios que han sido excluidos, que han sido marginados, que han sido rechazados, ¿no? Grupos de este tipo, por ejemplo, muchachos, podríamos decir, la gente negra, la gente de piel negra. Podríamos decir también, jóvenes, el grupo LGBT, ¿no? Las personas homosexuales. Podríamos decir también, jóvenes, los pueblos colonizados. Son ciertos grupos que han sido jóvenes perjudicados en su identidad porque se les ha negado el reconocimiento. Y entonces, por eso se necesita establecer políticas que terminen corrigiendo esos errores, joven. Políticas exclusivas para estos grupos que terminen, pues, permitiendo el desarrollo de su identidad personal y cultural, ¿no? Entonces, pero si hacemos leyes para estos grupos identitarios, estaríamos creando leyes para un grupo de personas determinadas, jóvenes. Y eso no es posible porque justamente hay otra propuesta política que es primero, ¿no? Jóvenes, recordemos, por ejemplo, que Francia terminó decapitando a su rey, acabando con la monarquía. Y jóvenes, eso es justamente la política de la dignidad igualitaria. Los franceses decían, no queremos que haya nobles, no queremos que haya realeza. Los hombres todos somos iguales. Esa es la política de la dignidad igualitaria. ¿Y qué significa esto? Que si todos los hombres somos iguales, todos merecemos el mismo trato. Todos merecemos ser iguales ante la ley. Pero justamente ese es un problema para los de la política de la diferencia, joven, porque si somos iguales ante la ley, obviamente no se ven las diferencias culturales. Y entonces, por eso se dice que la política de la dignidad igualitaria, al crear sus leyes, no ve las diferencias culturales que existen actualmente, ¿no? Jóvenes, además de eso, ya sabemos que una sociedad moderna, multicultural, es una sociedad porosa. ¿Por qué? Porque está abierta a la inmigración. Gente se mueve por el mundo, joven, y entonces la sociedad moderna es multicultural y por su porosidad, ¿no? Porque constantemente está gente migrando, gente moviéndose por todo el mundo. Jóvenes, la política de la diferencia se opone al racismo, al nacionalismo y a la dominación cultural. Pues la política de la diferencia lo que propone es justamente la revalorización de otras culturas, ¿no? El reconocimiento de las personas. Entonces, eso es lo que busca principalmente, ¿no? Ahora, jóvenes, dejando ya a un lado, pues, la política de la diferencia que es propia del multiculturalismo, vayamos a
a Nancy Fraser. Nancy Fraser es una filósofa norteamericana, feminista, jóvenes. Ella va a desarrollar un concepto bidimensional de justicia en un primer momento de su vida y luego va a añadir, joven, un elemento más y formando pues el llamado concepto tridimensional de la justicia. Eso es lo que vamos a hablar cuando hablamos de Nancy Fraser, el concepto tridimensional de la justicia. Bueno, eso es bien sencillo. Para ella hay tres tipos de injusticia. La redistribución, que es una injusticia económica y que tiene que darse, jóvenes, en el plano económico, pues un reparto de equidad con equidad de los bienes para que todos pues gocen de cierto bienestar. El reconocimiento, que es en el plano cultural, y la representación, que es en política. Entonces, ¿qué es lo que dice Nancy Fraser? En estos tres ámbitos se ha producido algún tipo de problemas, ¿no? En el ámbito económico, jóvenes, ha surgido la gente que ahora, ¿qué ha pasado? Jóvenes sufren pobreza, gente que sufre exclusión, gente que sufre un montón de problemas de tipo económico, carencias. Entonces, ¿qué es lo que ella propone para esta gente? Redistribución. Joven, en el ámbito cultural, ¿qué falta? Nos falta el respeto. Entonces, veamos aquí, jóvenes, el tema de las injusticias. Entonces, mira, hay tres tipos de injusticias. La injusticia por desigualdad económica, ya sea por explotación, por privación de bienes, por injusticia, joven, que está muy arraigada a la estructura social. La falta de respeto cultural. Jóvenes, que eso ya no está pues en lo económico, sino que el tema está en modelos sociales de representación. Hay una dominación cultural, una falta de reconocimiento, una falta de respeto. La falta de respeto cultural, jóvenes, ¿no? Jóvenes, y por último, la representación fallida política, ¿no? Porque ¿qué es lo que se hace? No se elige a todos los candidatos, pues, ¿no? No se elige, jóvenes, a los candidatos políticos de ciertos grupos. O sea, por ejemplo, acá en el Perú, ¿cuán posible es que un quechua hablante pueda participar en elecciones y pueda pues tener una representación política en el Congreso o en la presidencia, ¿no? ¿Te das cuenta? El grupo quechua hablante no tiene mucho. Ahora, la representación política de la mujer, jóvenes. Eso es algo que se ha venido pues fomentando estos últimos años, que es de manera positiva. Pero jóvenes, ahí también hay que darnos cuenta de que el hecho de poner mujeres en los cargos públicos no necesariamente mejora pues mejoran las cosas, ¿no? Porque a veces no se trata tanto de la cuestión masculina o femenina, sino un tema ya de gestión, fundamentalmente. Entonces, lo que se habla aquí, lo que busca Nancy Fraser es que dice, hay tres tipos de injusticia, hay desigualdad, hay falta de respeto cultural y hay una representación política fallida. Es decir, hay grupos, hay sectores que no se sienten pues representados por la política actual, ¿no? Que no logran, que pese a ser minorías o mayorías importantes, no tienen una representatividad en la política, en el ámbito político. Entonces hay que lograr eso. Esas son las tres injusticias que hay que ir superando y en ese sentido, jóvenes, es que aparece pues la propuesta ya de Nancy Fraser. Existen tres conceptos ligados ya a la justicia. Jóvenes, para el tema de la justicia económica, el concepto de redistribución, que busca, jóvenes, distribuir la riqueza de manera equitativa para todos, ¿no? Sin pues generar ningún tipo de discriminación. Ahora, en el tema del reconocimiento, el tema del reconocimiento cultural, jóvenes, en el tema del reconocimiento lo importante ahí es garantizar, ¿no? Que no haya subordinación de estatus, es decir, que no haya gente pues que se sienta superior, que se sienta inferior a otros, ¿no? Entonces, darle pues, buscarle un equilibrio y buscar la paridad, ¿no? En la participación de la vida social, ¿no? Dentro del reconocimiento. Y por último, jóvenes, el tema de la representación, ¿no? Buscar la paridad ya política para que la mujer también pueda participar, ¿no? Como ahora se está haciendo. Ahora, no reconocimiento y redistribución sin representación, ¿no? Inicialmente, jóvenes, Nancy Fraser hablaba de redistribución y reconocimiento. Y en esa época, a eso le llamamos la época de la concepción de la justicia bidimensional. Bidimensional, dos dimensiones. Entonces, en esa época ella decía, no hay redistribución sin reconocimiento. Y no hay reconocimiento sin redistribución. O sea, como que ambas, lo económico y lo cultural, eran necesarios para superar la injusticia. Bueno, pero en esta última etapa, mira lo que ella dice, no hay reconocimiento y distribución sin representación.
O sea, la representación política también juega un papel importante dentro de la justicia. La posibilidad de participar dentro de una vida democrática, ¿no? Tener la igualdad de oportunidad para poder participar. Pues ahí tenemos jóvenes, la triada, pues, ¿no? De justicia según Nancy Fraser. Y bueno, la solución sería esto, lo que ella propone, ¿no? Pues en el tema económico, soluciones redistributivas, ¿no? Buscar la igualdad a través de, pues, generar cierto tipo de reparto de la riqueza que sea equitativo para todos. En el tema del reconocimiento, jóvenes, promover las diferencias, promover pues la valoración de las diferencias, valorar lo que es diferente. Y en ese sentido el reconocimiento implica eso, ¿no? Y por último, jóvenes, lograr pues la participación social equitativa. En el tema político igual, jóvenes. La política transformativa es la que busca pues superar los problemas de la redistribución y reconocimiento y buscar los acuerdos sociales, ¿no? Para que todos puedan participar como pares. Eso es un concepto importante, la participación por paridad. Joven, es decir, que todos estemos en igualdad de condiciones para poder participar en política. Eso no se da a veces, ¿no? A veces los hombres tienen mayores ventajas en varios aspectos que las mujeres, joven. Entonces, esta es la propuesta pues, de Nancy Fraser. Bueno, muchachos, así hemos llegado pues al final ya de esta exposición. Hemos visto las principales teorías políticas del siglo XX y bueno, nos estaremos viendo jóvenes hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho y ya estaremos ahorita resolviendo la práctica dirigida. Nos vemos.